siguiente actividad supondremos que vamos a enseñar una serie de contenidos de un tema en cuestión a una clase de instituto. Dicho tema en cuestión será la Guerra Civil Española, por contextualizar un poco y proponer una serie de técnicas de aprendizaje más concretas. Entendiendo que si aumentamos el número de canales de recepción de información, la capacidad de retener información a largo plazo aumenta, se propondrá una estrategia de aprendizaje de menos a más, en cuanto a que el nivel de dificultad de las técnicas que la integran van increciendo. Este nivel de dificultad será inversamente proporcional al aporte visual. En cuanto a los recursos que emplearemos para presentar a los alumnos los contenidos referentes a la Guerra Civil Española serán tres: un videojuego, una serie de ilustraciones y un texto. Bien, partiendo de la premisa de que para el ser humano, como cualquier otro mamífero, su vía natural de aprendizaje es jugando, se considera que lo lógico sería adaptar la educación a metodologías que potencien estos instintos naturales. En este sentido, los videojuegos pueden jugar, válgame la redundancia, un papel fundamental. En primer lugar, y antes de cualquier toma de contacto con los contenidos acerca de la Guerra Civil Española que el profesor presentaría a los alumnos, enviaría a modo de tarea jugar a un videojuego llamado Sombras de Guerra durante 9 días, comprendiendo fin de semana, días entre semana y otros fines, a fin de que tuvieran tiempo suficiente para poder jugar al juego y también lidiar con las tareas de otras asignaturas. Bien, dicho juego es de estrategia del estilo Age of Empires, pero adaptado a la temática de la Guerra Civil Española, en el cual se introduce antes de cada misión una serie de documentos acompañados de un narrador, fragmentos audiovisuales que retratan y relatan la realidad de los hechos, de tal forma que el alumno, sin necesidad de conocer previamente la temática, puede aprender a involucrarse en el contexto histórico debido al carácter interactivo del recurso que estamos empleando, el videojuego en este caso, ¿no? Además que el juego hace homenaje a la realidad de los hechos, los alumnos pueden descubrir poco a poco los personajes involucrados, las diferentes etapas del conflicto, los territorios que dominaban ambos bandos en un comienzo y cómo avanzaban las tropas, etcétera. En segundo lugar, una vez los alumnos ya hayan tenido una primera toma de contacto con los contenidos y han descubierto por iniciativa propia algunos de los hechos más relevantes del conflicto histórico que se está estudiando, se procedería a presentar con más detalle algunos de los datos concretos a través de una serie de ilustraciones, tales como un eje cronológico, el cual integraría fecha, un pequeño mapa de cómo evolucionaba el conflicto y una breve frase representativa a modo de resumen de lo ocurrido en esa fecha. Además de una especie de árbol genealógico de los bandos implicados en el conflicto y los actores principales y secundarios. No obstante, esta técnica podría perfectamente emplearse al mismo tiempo de que los alumnos realizan la tarea del videojuego, a modo de complemento, de tal forma que mientras en clase se familiarizan con los hechos más relevantes y los personajes que intervienen en el conflicto, por la tarde se dedican a ser protagonistas de los hechos utilizando como plataforma el videojuego. En tercer lugar y por último, se procedería a tratar el texto una vez los alumnos ya se han familiarizado con el tema en cuestión. Y bueno, el motivo por el cual se ha dejado para el final el texto, aunque pueda parecer que lo lógico sería abordarlo primero, ya que es el recurso de mayor peso y más importante, ya que contiene el grueso de la información,
que los alumnos deben retener. Es que se trata del recurso más abstracto y por lo tanto menos susceptible de captar la atención de los alumnos. Ahora bien, se da por hecho que una vez se han tratado previamente la información de una forma amena e interactiva, los alumnos ya estarán familiarizados con el texto, por lo que su lectura resultará mucho más fácil y entretenida. Los conceptos se asimilarán mejor y por ende la información quedará más fácilmente retenida a largo plazo. Incluso de hacerlo así podría darse la posibilidad de que los alumnos desarrollen un mayor gusto por la lectura con el tiempo y ya que lo relacionarán con una experiencia previa agradable y entretenida.